¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado alguna vez hablar de seres sobrenaturales que habitan entre los mortales? Nuestra querida Amazonía está plagada de historias místicas sobre personajes que, aunque varios nunca hemos visto, muchos consideran tan reales como las personas con las que interactuamos a diario. El Tunchi, el Chuyachaki y la Runamula son solo algunos de los entes que, según la tradición popular regional, comparten esta dimensión con los vivos. Y es que en la selva lo paranormal casi forma parte de lo cotidiano. Habitamos en una tierra colmada de leyendas, mitos e historias diversas que nos conectan con nuestros ancestros y sus creencias, unas creencias que siguen tan vigentes como hace cientos de años. Hoy nos adentraremos y exploraremos los orígenes de esos relatos para apreciar la forma en la que aún marcan nuestro presente y consolidan la riqueza que comparten todas las regiones amazónicas del Perú. Una riqueza que no solo se expresa en lo material, en aquello que podemos ver como el interminable verdor que nos rodea y la diversidad de especies que habitan en medio del mismo, sino que también se manifiesta en lo inmaterial, lo que excede la capacidad perceptiva de nuestros sentidos, pero nos acompaña con aún más intensidad que lo tangible. Mi nombre es Claudia Cari y esto es Historias con Harta Calle. Hablar de mitos y leyendas de la selva es hablar de lo sobrenatural, por supuesto, pero también de la naturaleza. Muchas de las historias que han pasado de generación en generación entre los amazónicos guardan un vínculo intrínseco con el medio ambiente y con la exuberancia característica de la selva. Ejemplo de esto es el que quizás sea el ser mítico más conocido de la cosmovisión amazónica, el Tunche o Tunchi, como suele ser llamado más allá de las fronteras de nuestra región. Todos aquí han escuchado su nombre y su historia. Un espíritu errante que deambula por la espesura del monte y que no teme alejarse de él para transitar entre los mortales y cuyo silbido característico nadie se atreve a imitar en las noches más oscuras. La selva nunca descansa, nunca está en silencio, porque siempre está presente el murmullo de los animales y el viento que se desliza por los silentes e imponentes árboles, excepto cuando él aparece. Un silencio tan macabro como absoluto antecede la tétrica melodía que marca el andar del Tunchi, la misma que se hace cada vez más intensa cuando se propone atormentar a alguien o convertirse en un mal presagio. Su silbido puede ser sinónimo de enfermedad o muerte, pero también de salvación, al menos para la Amazonía. Y es que algunas versiones del mito, las que como en toda historia mítica suele variar sustancialmente dependiendo de la localidad, afirman que esta entidad, surgida de la desdicha de quienes fallecen en medio de la selva, persigue a quienes dañan el bosque que le da cobijo y en cambio evita castigar con su presencia a quienes le defienden. Como veremos más adelante, no son pocas las leyendas que, en sus versiones más antiguas, guardan un mensaje de cuidado por el medio ambiente, y es que nuestros antepasados siempre la tuvieron clara. Nuestra mayor responsabilidad es proteger aquella naturaleza que nos provee de vida. El difunto es el alma de una persona que ha fallecido, ¿no? Y sale de repente a deambular, como dice la creencia, bueno, a visitar, de repente dice ahí de sus seres queridos, pero se le tiene mucho miedo. Y se cuidan mucho porque dicen, ahí está la expresión, ¿no? De repente un niño tuvo vómito, diarrea, se puso pálido, dice, le ha amado el difunto, ¿no? El Tunchi es el demonio. El silbido del difunto es suave, fin, fin, dice, ¿no? Fin, fin, pero es un silbido que te penetra, te da escalofríos, no sé.
el silbido del tunchi es más tosco, cuan, cuan, algo así, ¿no? Es lo que dice maligno. Es el maligno que persigue al difunto, ¿no? Se está persiguiendo el alma, dice, ¿no? Siempre tiene un trasfondo muy religioso, pues. La leyenda del Tunchi, aquel ente que vaga por los senderos perdidos en la frondosa selva amazónica, ha atormentado por centurias a quienes viven en ella. Muchos, aún en nuestra época, afirman con convicción haber escuchado aquel terrorífico y escalofriante silbido que anuncia su presencia. Gran parte de los testimonios que respaldan la existencia del Tunchi tienen como escenario el monte, cuya espesura combina penumbras y sombras para crear así el ambiente ideal. Ese que aquel espíritu atormentado aprovecha a la perfección de tal forma que logra hundir a su víctima en la más profunda angustia y desesperación. No existe caserío, pueblo o localidad en la Amazonía peruana en la que nadie dé fe del accionar del temido Tunchi. La mayoría asume que un acercamiento suyo siempre connota desdicha, por lo que los pobladores que son conscientes de su capacidad de hacer daño suelen reprender a quienes no muestran el respeto suficiente. Imitar su silbido o no tomarlo en serio puede conducir a los irreverentes a la perdición eterna, una perdición que también debería estar destinada a quienes no muestran ningún respeto hacia nuestra amada selva. Conocidísima leyenda que está presente en la cultura amazónica es la de la runamula, aunque hay que decirlo, no es exclusiva de la región. Incluso en la altura de los Andes se escuchan historias similares, pero los términos cambian radicalmente y eso hace pensar a algunos que se trata de criaturas totalmente diferentes. Sin embargo, el parecido de los relatos y las características del personaje resultan sorprendentes. En este caso, no nos encontramos frente a un ser que está en relación directa con los bosques amazónicos, sino de uno que está vinculado a la idiosincrasia de una sociedad en la que la mujer es objeto de múltiples estereotipos y prejuicios, que ponen sobre sus hombros mayores exigencias morales que a sus contrapartes masculinas. Siendo así, antes de contarles su historia, concentrémonos en su nombre. Runamula. Runa es una voz quechua cuya traducción es gente o persona. Y mula es el animal que nos es familiar a todos, fruto del cruce entre una yegua y un burro o asno. Entonces, runamula significaría algo así como mula gente o una persona que también es mula. Justamente de eso se trata. Cuenta el mito que en cualquier poblado de la selva, cuando una mujer sucumbe a un amor prohibido, sea porque se vincula con un hombre casado, un familiar, un cura, o porque ella misma se encuentra ya comprometida o casada, esta mujer infiel no tarda en sufrir una transformación sobrenatural. A manera de castigo por su pecaminosa conducta, en las noches mientras duerme, su alma responde al llamado del príncipe de las tinieblas y se transfigura en una criatura mitad mujer y mitad mula, que recorre las calles del pueblo mientras que un jinete oscuro, que no es otro que el mismísimo diablo, la atormenta con azotes que la hacen relinchar y echar fuego por la boca y las fosas nasales, corriendo desbocada para terror de los noctámbulos que se cruzan en su camino. A la mañana siguiente, la fémina en cuestión no recuerda nada y amanece adolorida y magullada. Indudablemente, un gran martirio les espera a las mujeres pecadoras. ¿Y a los hombres? Bueno, la leyenda de la runamula no considera la existencia de un runamulo o algo que castigue la infidelidad masculina. Como ya dijimos, las exigencias hacia nosotras han sido mayores desde hace bastante tiempo y eso se trasluce incluso en la mitología. Aún hoy la situación de la mujer en la Amazonía es preocupante por los altísimos índices de feminicidio y maltratos de todo tipo. Ojalá el diablo de nuestra historia también castigara a los cobardes que se atreven a levantar la mano contra una de nosotras. Recuerden, nada justifica la violencia, sea verbal, psicológica o física, ni siquiera el merecer ser convertida en runamula, o por qué no, runamulo. Nada, un amor no correspondido merece tu indiferencia o tu olvido, jamás tus golpes. Este mito de la runamula tiene un trasfondo religioso, ¿no? Porque esto se involucra mucho con el comportamiento de la persona y más que todo a la mujer que traiciona a su esposo siendo casada más que religioso, siendo casada por la iglesia, ¿no? Que en sí manifiesta de hecho un trasfondo y un pecado, ¿no? Esta mujer, además de cometer por supuesto este tipo de
una actitud de infidelidad, también pues se involucra en otros pecados, ¿no? En otras cosas que no están dentro del buen comportamiento, viendo desde el punto de vista religioso, ¿no? La toma, esta mujer sufre una metamorfosis, ¿no? Se convierte en mula, en medio de gritos, en un espacio de horror, ¿no? De miedo. La infidelidad femenina, aquella que desafía algo más importante que la lealtad y la reciprocidad propias del amor monógamo y constituye una grave ofensa al ego y orgullo masculinos, inspira una historia que todavía tiene muchos adeptos en toda la Amazonía. Y es que, en una sociedad como la nuestra, el pecado en una mujer automáticamente se convierte en escándalo. Y, como reza un antiquísimo dicho, Dios perdona el pecado pero no el escándalo. Algo que, aunque resulte injusto, no sucede en el caso inverso. Más allá de la leyenda, el hombre infiel no suele ser objeto de sanciones morales, o al menos, estas no se aplican con la misma rigurosidad que a las féminas. De hecho, el tener varias parejas, más aún si es al mismo tiempo, es tomado como un signo de virilidad, un símbolo de masculinidad que enorgullece a cualquiera que se considere macho. En cambio, la poligamia es muy mal vista en las mujeres. Lejos de producir orgullo, en ellas es sinónimo de vergüenza, recibiendo el rechazo de toda su comunidad. La mitología, como no podía ser de otra manera, también es reflejo de nuestra visión del mundo, así como de las taras y prejuicios que la misma implica. Es momento de hablar de una de las leyendas más populares de la selva peruana, el Chuyachaque, una especie de duende o gnomo amazónico que guarda una profunda conexión con los bosques propios de esta región. Su nombre procede de dos vocablos quechuos, chuya, desigual, chaki, pie. Chuyachaque entonces es el de los pies desiguales, lo que alude a una de sus características físicas más distintivas. ¿Pero quién es el Chuyachaque? Pues se trata de un ser que habita en medio de la selva, una especie de guardián de bosque que tiene la increíble facultad de adoptar distintas formas. Su apariencia es similar a la de un diablillo, con orejas puntiagudas, nariz prominente y una estatura que no supera el metro. Pero lo más peculiar de su aspecto, como dice su nombre, son los pies, siendo desiguales porque uno es de animal y otro de humano. Esto lo delata cuando adopta otra apariencia. Y es que el Chuyachaque, conocido también como Xapxico o Xapixico, se transfigura en un familiar, un amigo o un animal, convenciendo a cualquiera a seguirlo por un sendero que nadie más conoce hasta que termina adentrándose en medio del monte. Imagínenselo, estar perdido en medio de la selva y darse cuenta recién allí cuando tu acompañante se desvanece. Ese es el fatídico destino de quienes transitan a solas por los dominios del Chuyachaque, aquel guardián que detesta a los intrusos. Tristemente, este ser no ha podido detener la depredación que sufre en nuestra selva. Esperemos algún día el gobierno haga lo que el mítico Chuyachaque no pudo hacer por sí solo, proteger el verdor de los bosques. Conversado con mucha gente y he recibido de ellos muchos testimonios de experiencias con personajes míticos. El caso más resaltante es la presencia del Chuyachaque, ¿no? En muchos espacios de vivencias de esa zona, ¿no? Donde los cazadores dan su testimonio, ¿no? De haberse encontrado con ese personaje mítico, ¿no? Y bueno, son vivencias testimoniales de personas que todavía existen, ¿no? Que ellos manifiestan con certeza de haberse encontrado con ese tipo de personaje mítico, del famoso Chuyachaque, ¿no? El mítico guardián de los bosques amazónicos, el Chuyachaque, mantiene su leyenda vigente a pesar del inclemente paso del tiempo. Su presencia en la selva se considera tan natural y propia de la misma como la del resto de especies animales y vegetales que la habitan. En la espesura del monte se da por descontada su existencia. Nadie que dependa directamente del bosque para subsistir se atreve a poner en duda el poder del Xapxico. Y es que este pequeño ser posee facultades capaces de poner en riesgo la vida de cualquiera. La Amazonía es su dominio y no tiene problemas para dejárselo bien en claro a quien se atreva a irrumpir en este sin procurar su cuidado.
La facilidad con la que el Chuyachaki desorienta y hace que sus víctimas se extravíen en pleno verdor selvático es solo comparable a la fiereza con la que protege al hábitat que le da cobijo. En definitiva, se trata del personaje más vinculado con el medio ambiente de nuestra región, de entre los que son más recurrentes en su cultura popular. Otra historia muy contada de generación en generación en toda la Amazonía del Perú es la del Llacuruna. El Llacuruna es una especie de deidad del agua que impone su voluntad en los ríos, lagos y quebradas de nuestra selva. Cuentan que suele trasladarse por estos, ataviado con feroces boas y caparazones de taricayas y charapas, montado en un enorme lagarto negro. Y es que el Llacuruna es capaz de comunicarse con los animales acuáticos de la selva, dominándolos para ponerlos al servicio de sus propósitos. Además de ese enorme poder, también es capaz de transformarse en un atractivo hombre cuando se propone conquistar damiselas. Según varias versiones del mito, aparenta ser un extranjero cuando se infiltra en las fiestas de los pueblos, donde baila y seduce a la joven que le resulte más atractiva. A partir de ese día, la elegida comienza a frecuentar el río de forma extraña e inusitada, donde el Llacuruna, transmutado a un delfín rosado, se encuentra con ella. Si familiares o amigos no reaccionan a tiempo, la mujer terminará lanzándose al agua para no regresar jamás, pues el Llacuruna le retendrá para siempre en las profundidades donde habita. Algo similar a lo que le puede pasar a los hombres con las sirenas, otro mito que está muy presente en la cosmovisión amazónica. Cuando alguien desaparece en algún lago de la selva, se dice siempre que una de ellas se lo llevó para tener un encuentro amatorio y luego dejarlo morir. En este último caso también se vincula a esta entidad con el delfín rosado, más conocido aquí como bufeo colorado, una especie propia de la cuenca del Amazonas que se encuentra en la lista de especies amenazadas. El bufeo, que ha inspirado tantas leyendas e historias, es cazado por pescadores, quienes lo ven como un estorbo por su habilidad para robarles peces, y hasta por chamanes y brujos, quienes le atribuyen propiedades y facultades por su rol en la mitología local. Sin embargo, aunque lo descrito es más que lamentable, no constituye la principal amenaza que enfrenta el delfín rosado. El principal desafío para la supervivencia de esta especie es la destrucción de su hábitat. Año tras año se pierden miles de hectáreas de bosque amazónico, disminuyendo el caudal y la biodiversidad de sus ríos, su principal sustento. A este paso, el bufeo solo será un recuerdo, un ser como el Llacuruna, presente solo en mitos y leyendas. Un maderero por la ruta de Ucayali, ¿no? Se habían instalado en una zona y tenía a su esposa muy guapa. Y esta señora se iba, señora muy joven, se iba a lavar al río, a lavar su ropa, a bañarse, y salía un bufeo colorado y se ponía a danzar delante de ella. Y ella se lo ponía a contemplar, el bufeo bailaba delante de ella y luego se iba. Y cada vez que esta señora bonita se iba a lavar al río, a la orilla del río, el bufeo salía. Un día pues lo ha visto el suegro, ¿no?, de la chica, el papá de su esposo. Bueno, pues ya le llamó la atención y bueno, pues puesto como celoso también, ¿no? Y imagínense, le disparó un balazo al bufeo, lo mató. La sirena es un personaje muy pintoresco y también, por supuesto, que hay manifestaciones muy testimoniales de las que yo recogí y fui, pues, bueno, tomando nota, tomando apuntes, y al final me atreví a escribir un libro, ¿no?, con respecto a dos testimonios de jóvenes, de familias vividos con este personaje mítico de la sirena, ¿no?, donde dos jóvenes en distintos momentos, pero en el mismo río, que es el río Sisa, fueron secuestrados por la sirena. El mito del Llacuruna ronda siempre todas las fuentes de agua natural de la Amazonía, aunque en el caso específico de la región San Martín, las historias acerca de las sirenas son muchísimo más comunes, especialmente alrededor de cochas o lagunas.
La sirena, ese ser con rostro y torso de mujer, pero con la cola de pez, existe en el imaginario popular del mundo entero desde los albores de nuestra era. En la antigua Grecia se hablaba de la existencia de criaturas mitad ave, mitad mujer, las mismas que se transformaron en seres pisiformes alrededor del siglo IX después de Cristo. Desde entonces, la seductora figura de las sirenas han protagonizado miles de anécdotas que los marineros han convertido casi en un credo que ha atemorizado y fascinado por siglos a quienes surcan los mares, océanos, lagos y los caudalosos ríos del planeta. Caer presa de sus encantos puede significar la muerte para los hombres, los que resultan vulnerables a su poder y, según dicen, no tienen cómo hacer frente a su cautivante belleza. Siendo así, la selva no es ajena a este mito universal que es, por sobre todo, reflejo de la mentalidad masculina y de lo que la figura femenina evoca en la misma. Muchas veces, los animales que habitan la selva tienen tal impacto en nosotros que inspiran varios de los relatos que los seres humanos contamos desde que el mundo es mundo. Y qué duda cabe, una de las especies más imponentes de la Amazonía es la anaconda, una serpiente que incluso ha inspirado películas en las que hasta Hollywood ha participado. Sabemos que estas boas pueden alcanzar los 10 metros de longitud y existen testimonios de avistamientos al interior de la selva que hablan de ejemplares que duplican dicho tamaño. Tan solo imaginarse una serpiente de tal envergadura escarapela la piel a cualquiera, hace que se nos ponga la piel de gallina o, como decimos aquí, se nos ponga chiri chiri. Sin embargo, a pesar de que la comunidad científica afirma de que la anaconda es la boa más grande del planeta, las comunidades indígenas amazónicas contradicen esto, pues desde tiempos inmemorables dan fe de la existencia de monstruosas serpientes que habitan en lo más recóndito de los vírgenes bosques selváticos. Una de ellas suele ser llamada Yacumama, que a decir de los nativos puede fácilmente alcanzar los 50 metros de largo y superar los 2 de ancho. Algo así como un edificio de 20 pisos, algo tan colosal que es capaz de cambiar el curso de ríos a su paso y dejar un rastro de árboles caídos tras de sí. Pero si esto no es lo suficientemente impactante, muchísimas leyendas aseguran que, además de la Yacumama, en lo más profundo de la Amazonía vive la Sachamama, una boa tan inmensa que algunos consideran la encarnación del espíritu mismo de los ríos y que, debido a sus increíbles dimensiones, llega un punto en el que es incapaz de moverse, quedándose permanentemente inmóvil y mimetizándose con el entorno. Quien pasara por su lado pensaría que se encuentra en presencia de un accidente geográfico o cualquier otra cosa. Solo el rápido movimiento de su enorme mandíbula advertiría al infortunado de la presencia de la Sachamama. Aunque ya sería demasiado tarde, pues en solo segundos acabaría devorado por la reina indiscutible de la selva amazónica. Una celosa guardiana de los secretos mejor guardados de una región del mundo que parece esconder misterios fascinantes. La Yacumama, la que la llaman pues la madre del agua, de una gran serpiente, ¿no? Una gran serpiente que vive en las cochas. Dentro de la selva hay serpientes grandes, ¿no? Pero la han visto y le han dado una cierta imagen de misterio, ¿no? De respeto también a esa gran serpiente, y la han tomado como madre de la laguna que existe, madre de la cocha, ¿no? Eso le atribuyen también a la laguna de Sauce, ¿no? Dicen que ahí hubo una tremenda serpiente, tuvo la madre, que era la Yacumama, y esta pues tuvo que salir de la laguna por la presencia humana, y al salir hizo una zanja tan grande que es el desaguadero de la laguna de Sauce, ¿no? Que llega hasta el Guayaga, ¿no? Por decir, ¿no? La Sachamama es una serpiente de tierra, terrícola, ¿no? Es una especie de boa de la tierra que vive fuera del agua. Crece tanto que ya no se puede desplazar, ya no puede desplazarse dentro de la montaña, dentro del bosque, y llega un momento en que se estabiliza en un sitio y ahí se alimenta. Entonces va creciendo inmensamente, ¿no? Inclusive los árboles crecen encima, las raíces crecen encima de ella, pero ella está ahí escondida dentro de la selva, dentro de la inmensidad de la selva, y hay ese temor, ¿no? De la gente, que en tal sitio puede haber bueno, ahora con la depredación que existe ya
todos los mitos están corriendo también. Como decíamos en un inicio, la selva está cargada de historias, mitos y leyendas, las cuales no solo son parte de nuestro folclore, sino que también siguen estando muy vigentes en nuestra vida cotidiana. Todo selvático ha escuchado alguna vez del Tunchi o del Chuyachaki, pero como si se tratasen de personas tan reales como las de carne y hueso, no de simples mitos. Nuestras creencias siguen muy vinculadas a la de nuestros ancestros y aún marcan una cosmovisión prodigiosa, confiriéndonos a su vez como región una identidad propia e irrepetible. Expresiones como "te ha amado el difunto" para expresar el acto por medio del cual un alma en pena persigue a uno que aún está en el mundo de los vivos, forman parte del diario hablar en una tierra rica en misticismo. Y es que, así como es de variada la fauna y flora, también son igual de variados los seres que habitan en el imaginario colectivo de la Amazonía peruana. En este programa solo hemos podido abordar algunas de las leyendas más conocidas, pero las historias que se cuentan por aquí son muchísimas. Y nunca faltan testimonios para respaldarlas, lo que quizás sea reflejo de nuestra fascinación por la exuberante naturaleza que nos rodea. Porque, indiscutiblemente, la principal fuente de inspiración de los relatos que se cuentan aquí por centurias es siempre la selva y los secretos que parecen guardar sus intrincados y jamás silenciosos bosques, de una belleza cautivante y enigmática. Viéndolo así, parece hasta lógico pensar que solo lo sobrenatural puede explicar tan sobrecogedora hermosura. En una tierra mágica, quizás no sea tan descabellado pensar que la magia existe. La magia es una creación perfecta.